Un nuevo expediente está a punto de estallar y promete abrumar a la Iglesia Católica como lo hizo hace 20 años. Las fuentes hablan de documentos, nombres y acusaciones que podrían desencadenar la segunda gran crisis en la historia reciente del catolicismo. Una conmoción capaz de reavivar dudas, ira y heridas abiertas. Y esta vez, nadie parece preparado para afrontarlo. Quédense con nosotros hasta el final. Un nuevo terremoto mediático está a punto de llegar, capaz de sacudir la credibilidad de la Iglesia Católica estadounidense hasta sus cimientos. Las redacciones de los principales periódicos laicos ya hablan de una investigación dispuesta a desatar una ola de escándalo comparable a la que azotó a Boston en 2005 y que dejó al descubierto un sistema de encubrimientos y silencios que durante años había protegido a hombres indignos del sacerdocio. En su momento, el mundo quedó conmocionado por el llamado Caso McCarrick, símbolo de corrupción interna que no surgió de la nada, sino de décadas de compromiso y silencio. Hoy, según avances filtrados, la historia parece destinada a repetirse, como si las heridas del pasado nunca hubieran sanado del todo. La noticia, aún por confirmar, habla de un nuevo informe de investigación que está a punto de hacerse público y que arrojaría luz sobre errores sistemáticos en el manejo de casos de abuso dentro de una diócesis de Nueva Inglaterra. Cuando en 2018 el arzobispo Carlo María Viganò rompió el silencio con una carta abierta destinada a sacudir Roma y el mundo, pocos entendieron inmediatamente el significado de esas palabras. Era el 26 de agosto, festividad de María Reina, y el documento apareció como un acto de conciencia, un verdadero grito profético. En esas páginas, el exnuncio apostólico en Estados Unidos acusó abiertamente a figuras destacadas de la jerarquía, incluido el propio Papa Francisco, de haber conocido e ignorado durante años la conducta escandalosa del ex cardenal Theodore McCarrick. Fue una acusación grave, basada, según Viganò, en años de documentos confidenciales, comunicaciones internas y testimonios directos. Durante décadas, McCarrick fue una de las figuras más influyentes del episcopado estadounidense, maestro en nombramientos y hábil constructor de relaciones con políticos progresistas y los medios de comunicación. Logró forjar la imagen de un pastor abierto, moderno y dialogante. Tras esa máscara, sin embargo, se escondía una doble vida de abuso y manipulación, oculta por un sistema de silencio y protección que, según las revelaciones de Viganò, llegaba hasta las más altas esferas de la Santa Sede. El prelado denunció un clima de silencio institucional, un auténtico muro de silencio que impedía cualquier intento de confrontar la verdad. Su testimonio, inicialmente ridiculizado por muchos medios de comunicación y muchos ambientes eclesiásticos, encontró sin embargo eco en un número creciente de fieles y sacerdotes que vieron en Viganò la voz de alguien que ya no aceptaba ambigüedades ni compromisos. Afirmó haber advertido a la Santa Sede sobre el comportamiento de McCarrick ya durante el pontificado de Benedicto XVI, quien de hecho impuso restricciones no oficiales al cardenal, que luego fueron eliminadas o simplemente ignoradas con la llegada del nuevo pontificado. La denuncia, hecha pública cuando McCarrick ya había sido destituido, no era por tanto una venganza personal, sino una súplica desesperada de transparencia. Lo más sorprendente fue el contexto en el que Viganò eligió hablar, una época en la que la Iglesia parecía más preocupada por la diplomacia que por la verdad, más comprometida en parecer abierta al mundo que en purificarse internamente. Su carta obligó a muchos a plantearse una pregunta incómoda. ¿Cuántas de las actuales reformas y políticas de imagen surgen realmente de un deseo de santidad? ¿Y cuántas, en cambio, de la necesidad de parecer inocentes ante el tribunal de la opinión pública?
Y aquí la conexión con la nueva investigación de Rhode Island se hace inevitable. La investigación, iniciada en 2019, apenas un año después de la publicación de las memorias de Vigano, aparece ahora como una continuación indirecta de dicha denuncia. Los observadores atentos recuerdan que la narrativa de los medios es siempre la misma: descubrimiento, indignación, crisis de fe. Pero la verdadera pregunta, la que pocos tienen el coraje de plantear, es por qué todo esto está estallando de nuevo ahora, en un momento en que la Iglesia casi se ha alineado con las consignas del mundo moderno. Sin embargo, a pesar de las décadas transcurridas y de las reformas anunciadas, la sospecha persiste. La estrategia del poder secular es quizás reabrir viejas heridas justo cuando la institución eclesiástica parece haber sucumbido a la lógica del consenso. Desde Boston hasta Providence, el guión parece trágicamente familiar, y la sombra de aquel primer escándalo parece planear nuevamente sobre el occidente católico. Después de casi 20 años, las mismas páginas que una vez expusieron la podredumbre de Boston están de vuelta para golpear el hierro en el mismo yunque. Es el Boston Globe, el periódico histórico que en 2002 expuso el sistema de encubrimiento clerical, el que anuncia un nuevo dossier destinado a causar revuelo. Según informes iniciales, el informe se refiere a la diócesis de Providence, Rhode Island, acusada de gestionar de forma opaca décadas de denuncias relacionadas con conductas delictivas por parte de sacerdotes. Los titulares y el tono no dejan lugar a dudas. Hablan de una escala impactante y de un sistema de encubrimiento que duró 70 años. Tras bastidores, se dice que el documento es fruto de una investigación de 6 años realizada por la Procuraduría General de la República y la Policía Estatal, con el objetivo de revisar todos los archivos de la diócesis desde 1950. Se espera que la investigación, de más de 400 páginas, se entregue a la diócesis a finales de octubre. Como es habitual, la Iglesia tendrá la oportunidad de examinarla antes de su publicación, pero no se descarta un intento judicial de bloquear su publicación. La herida, nunca totalmente cicatrizada, corre el riesgo de reabrirse precisamente en el momento en que la Iglesia, cada vez más empeñada en perseguir el consenso mundano, parece menos capaz de defenderse. En los últimos años, muchos pastores se han mostrado dispuestos a abrazar sin reservas las agendas políticas del progresismo secular, desde la inmigración ilimitada hasta una reinterpretación de la moral sexual, quizás con la esperanza de recuperar la simpatía perdida. Pero la historia nos enseña que el mundo nunca perdona la debilidad de quienes abandonan su identidad. Este nuevo escándalo podría convertirse en una prueba, no solo para la transparencia de las diócesis, sino para la estabilidad espiritual del pueblo católico. La tentación será esconderse detrás de la retórica de un nuevo comienzo, mientras afuera crece el deseo de destruir lo que queda del prestigio moral de la Iglesia. Una vez más, el riesgo es que los pecados de unos pocos se conviertan en una oportunidad para atacar a toda la institución, en un clima donde la fe se juzga según los criterios del mundo y no los del Evangelio. El modelo es el mismo: un sistema episcopal incapaz de autopurificarse, un establishment clerical que prefiere proteger a sus miembros en lugar de la verdad, y una prensa secular dispuesta a utilizar cada escándalo para debilitar aún más la voz de la Iglesia en el mundo. El caso McCarrick, en este sentido, no es solo una historia de pecado personal, sino un símbolo de decadencia moral y espiritual. Es la señal de una Iglesia que, al sucumbir a la lógica del poder, se ha hecho vulnerable al juicio del mundo. Y aunque la figura de Vigano sigue dividiendo, para algunos un profeta, para otros un rebelde, lo cierto es que muchas de sus acusaciones quedan ahora confirmadas indirectamente en los informes judiciales y en los silencios embarazosos de quienes prefieren olvidar.
Para muchos católicos tradicionales, su gesto sigue siendo uno de los pocos actos de genuino coraje en la historia reciente. Un obispo que, a riesgo de su propia reputación, eligió la verdad por sobre la conveniencia. Para otros, simboliza una ruptura irreparable dentro de la Iglesia, entre quienes desean seguir creyendo en la misma doctrina de siempre y quienes prefieren refundar el catolicismo con base en el consenso del mundo moderno. Pero una cosa es segura: después de Viganò, nadie puede fingir que no sabe. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta amén. Que Dios te bendiga.